Me llamo Irene Gálvez, tengo 26 años y soy de Valencia. Hasta hace poco, creía que mi vida era simplemente eso, ordinaria. Sin grandes emociones, sin dramas que merecieran contarse. Pero todo cambió el día que volví del aeropuerto porque había olvidado el pasaporte, y escuché algo que todavía me retumba en los oídos: por fin nos vamos a deshacer de ella. Antes de contarte lo que ocurrió después de escuchar esa frase, déjame hacerte una pequeña invitación. Si esta historia te llama la atención, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí compartimos relatos reales, intensos, que te harán reflexionar, emocionarte y a veces hasta reconocer un pedacito de tu propia historia. No te lo pierdas. Ahora sí, déjame contarte cómo llegamos hasta ese momento en el que, literalmente, escuché cómo mi familia planeaba mi desaparición emocional. Desde niña siempre fui la del medio. Mi hermana mayor, Nuria, es la brillante, la carismática, la que siempre supo qué quería hacer. Mi hermano pequeño, David, es el simpático, el rebelde, el que se sale con la suya. Yo, era la que cumplía. La que no daba problemas. La que recogía los platos en silencio. Vivíamos todos en el mismo piso familiar de siempre, un tercero sin ascensor en el barrio del Cabanyal, cerca del mar. Mis padres siempre decían que éramos una familia unida, pero esa palabra tenía un significado raro en mi casa. Significaba que nadie debía cuestionar nada. Que si las cosas se hacían de cierta manera, era porque así se ha hecho toda la vida. Conseguí una beca parcial para estudiar traducción e interpretación en Madrid, pero como no podía permitirme vivir sola allá, acabé estudiando en la universidad local. Mis padres lo vieron como una decisión sensata. Yo lo sentí como una renuncia. Me gradué, trabajé un par de años en una librería del centro y, un día, una amiga me habló de una oportunidad de prácticas en una editorial en Dublín. Traducción literaria. Inglés-español. Pagaban poco, pero lo suficiente para empezar. Mi primer impulso fue contarles a mis padres, compartir la noticia. Pero cuando lo hice, la reacción fue tibia, casi incómoda. ¿Y qué vas a hacer allí tú sola?, dijo mi madre, con la voz entre escéptica y preocupada. ¿No sería mejor buscar algo aquí?, añadió mi padre, sin levantar la vista del periódico. ¿Y quién va a cuidar de la abuela si pasa algo?, dijo Nuria, como si la pregunta fuera retórica. Respiré hondo. Apreté los dientes. Sonreí. Solo son 6 meses. Es una buena oportunidad. Ya he aceptado. Se miraron entre ellos. Me sentí como si hubiera anunciado que me iba a unir a una secta en el extranjero. Pasaron los días y me enfoqué en los preparativos. Pedí cita en el consulado, busqué habitación compartida en Dublín, compré una maleta seminueva. Pero el ambiente en casa se fue volviendo más denso. No era que me gritaran o me insultaran. Era algo más sutil, el silencio al pasar, los cuchicheos entre habitaciones, las puertas que se cerraban justo cuando yo aparecía. La noche antes del viaje, me costó dormir. Me levanté temprano, con nervios, y cogí un taxi al aeropuerto. Solo mi hermano David me acompañó hasta la puerta. Se despidió con un abrazo fuerte, el único verdadero que recibí de alguien en semanas. Cuando estaba en el mostrador de la aerolínea, revisando mi mochila, me di cuenta, no tenía el pasaporte. Me quedé helada. Lo había olvidado en el escritorio de mi cuarto. No podía creerlo. Sentí un calor subir desde el estómago. Llamé a casa, pero nadie contestó. No había tiempo. Pedí otro taxi y regresé. Subí las escaleras corriendo. La puerta estaba entreabierta. Y entonces, justo cuando empujé para entrar, escuché. Estaban en la cocina. Mi madre. Mi padre. Y Nuria. ¿En serio, papá, tú crees que se va a adaptar allí?, decía Nuria con voz ácida. No sabe valerse por sí misma. Ya era hora de que saliera de aquí, respondió mi padre, suspirando. Por fin nos vamos a deshacer de ella. Me paralicé. Como si alguien me hubiese pegado un puñetazo en el pecho. Mi madre no dijo nada. Solo soltó un «bueno»,
como quien acepta algo inevitable. No sé cuánto tiempo estuve allí. Sé que no lloré en ese momento. Cogí el pasaporte de mi escritorio, bajé las escaleras como si no hubiera oído nada y volví al aeropuerto con el alma estrangulada. Durante el vuelo a Dublín, no pude evitar recordar todos los momentos en los que pensé que quizás estaba exagerando. Que tal vez era yo la que no sabía interpretar las señales. Que mis padres me querían, solo que no lo demostraban como yo necesitaba. Pero no. Ahí estaba la frase. Por fin nos vamos a deshacer de ella. Y así comenzó una nueva etapa en mi vida. Una etapa en la que por fin entendí que a veces una se tiene que ir muy lejos para empezar a ver claro. Pero lo que descubrí en Dublín, lo que pasó cuando volví por Navidad, y el secreto que encontré entre unos papeles en casa, eso es algo que no te imaginas. Cuando el avión aterrizó en Dublín, llovía. No esa lluvia densa y ruidosa que te empapa en segundos, sino una fina, constante, como si el cielo respirara tristeza. Bajé del avión con el pasaporte aún en la mano. No lo había vuelto a guardar. Sentía que si lo metía en la mochila, me hundiría. Como si fuera una evidencia de lo que había escuchado horas antes y que aún no quería procesar. Cogí un autobús al centro, luego caminé las últimas calles hasta la residencia compartida. Un edificio antiguo, de ladrillo rojo, con ventanas empañadas y olor a moqueta húmeda. Mi habitación era pequeña, una cama individual, una mesa de escritorio, una estantería vacía. Colgué una bufanda en la pared y puse una vela sobre la mesilla. Intentaba hacer del lugar un hogar, aunque por dentro me sentía exiliada. Esa primera noche no dormí. Me tumbé vestida sobre las sábanas frías, escuchando los pasos del inquilino de arriba y preguntándome cómo sería mi vida a partir de ahora. Por primera vez en años, no había nadie a quien pedir permiso, nadie a quien dar explicaciones. Era libre. Pero también estaba sola. El trabajo en la editorial comenzó días después. No era glamuroso. Revisaba traducciones de textos técnicos, corregía errores menores, organizaba calendarios. Pero era lo mío. Lo que había querido desde la universidad. Mis compañeros eran amables, aunque reservados. Casi todos irlandeses, salvo dos italianas encantadoras con las que empezamos a salir a tomar algo los viernes. Los días pasaban rápido. El inglés volvió a fluir con naturalidad. Me apunté a un club de lectura, empecé a caminar por parques después del trabajo, conocí cafeterías con sillones que parecían abrazarte. Poco a poco, algo dentro de mí empezó a reconstruirse. Pero las noches eran otra cosa. Soñaba con la cocina de casa. Con la voz de mi padre diciendo, por fin nos vamos a deshacer de ella. Con mi madre sirviendo café en silencio. Con mi hermana riendo sin mirar atrás. Me despertaba sudando. Miraba el techo blanco, respiraba hondo. A veces me sentaba en la cama y escribía cartas que nunca enviaba. Cartas, a ellos. A mí misma. A esa Irene de antes que aún creía que si se esforzaba lo suficiente, algún día sería querida con la misma intensidad que su hermana o su hermano. Llegó diciembre. En la editorial cerraban por Navidad. Todos regresaban a sus ciudades de origen. Uno de los jefes me ofreció quedarme en la casa de campo de su familia si no quería viajar, pero yo, contra todo instinto, decidí volver a Valencia. No sabía por qué lo hacía. Tal vez por cobardía. Tal vez por un intento desesperado de entender. O de cerrar una herida que no dejaba de supurar. Compré el billete sin decir nada a nadie. Aparecí en casa una tarde gris, con una mochila y un par de regalos envueltos en papel barato. Mi madre abrió la puerta. Me miró como si hubiera visto un fantasma. No dijiste que venías. No quise avisar. Pensé que quizás no sería bienvenida. Su rostro se endureció un segundo. Luego sonrió, ese gesto forzado que tanto conocía. Tonterías. Pasa, estás en tu casa. Mentira. Esa ya no era mi casa. Mi cuarto estaba como lo dejé, pero con cosas encima, cajas, una silla llena de ropa de otra persona, libros que no eran míos. Tuve que limpiar el colchón antes de tumbarme.
Nadie me preguntó por el trabajo. Por Dublín. Por cómo me sentía. Durante la cena, Nuria contó detalles de su nuevo puesto en el ayuntamiento, David hizo bromas y mi padre repitió varias veces lo buena que estaba la sopa. Yo asentía, comía despacio, y me aferraba al borde del mantel para no soltar un grito. Después, me ofrecí a recoger la mesa. Mientras lavaba los platos, escuché pasos detrás. Era mi madre. ¿Vas a quedarte muchos días? Solo hasta el 26. Luego vuelvo. ¿Y después de eso? No lo sé aún. Puede que me quede más tiempo allí. ¿O no? ¿Estás bien? Me giré. La miré a los ojos. ¿Quieres que lo esté? Ella bajó la mirada. No dijo nada más. El 24 por la noche, abrimos los regalos. Mi padre me dio una bufanda. Mi madre, una caja de bombones. Yo les había traído a cada uno algo pensado, a mi madre, un libro de relatos breves en inglés, a mi padre, una libreta con ilustraciones de Irlanda, a David, una camiseta divertida, a Nuria, un llavero con su inicial. Ella lo abrió, lo miró, y dijo: Gracias. Aunque esto no es muy de mi estilo, ¿no? Sonreí. No lo sé. Hace tiempo que no sé qué te gusta. La tensión se volvió densa. David se levantó y fue por más cava. Yo recogí los papeles de regalo y me fui a mi habitación. Cerré la puerta. Encendí la vela. Y me senté a escribir otra carta. Solo que esta vez, no iba dirigida a ellos. Iba dirigida a mí. Querida Irene, ya basta. No necesitas seguir mendigando amor donde no saben darlo. No eres una carga. No eres un error. No eres menos. Eres tú. Completa. Valiente. Capaz. Lloré. No como una niña. Lloré como una mujer que se despide. Que deja ir lo que no la quiso. Que empieza a elegirse a sí misma. Pero al día siguiente, ocurrió algo que no esperaba. Rebuscando entre unas carpetas viejas en el armario del pasillo, buscando una libreta para apuntar una dirección, encontré un sobrecerrado con mi nombre. Y lo que había dentro, me heló la sangre. El sobre estaba amarillento, con los bordes algo doblados. En la solapa, mi nombre escrito a mano con una caligrafía que reconocí al instante, la de mi madre. Para Irene, sin fecha, sin más señales. Estaba metido entre carpetas viejas, facturas y documentos que llevaban años acumulando polvo en el armario del pasillo. Si no hubiera estado buscando papel para anotar la dirección de una antigua amiga, jamás lo habría encontrado. Me encerré en mi antigua habitación, temblando, con el sobre entre las manos. Me senté en la cama y lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita en una hoja blanca, doblada en 3 partes. Empecé a leer. Irene, si alguna vez encuentras esta carta, es porque no tuve el valor de decírtelo en persona. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tú nunca fuiste una carga. Nunca fuiste un error. Aunque muchas veces no supe cómo demostrarlo, te he amado desde el primer día. Y aún te amo. Sentí un nudo en la garganta. Seguía leyendo, como si algo en mí necesitara desesperadamente esas palabras. Sé que te he fallado. Sé que muchas veces te dejé en segundo plano, que no te defendí, que permití que otros brillaran mientras tú te apagabas en silencio. Pero no fue porque no te viera. Fue porque no supe cómo sostener todo al mismo tiempo. Me sobrepasó. Me perdí. Y tú eras la más fuerte. La que no pedía nada. La que se adaptaba. Creí que estarías bien. Tuve que detenerme. Lloré en silencio, encogida en la esquina de la cama, como si fuera esa niña de 8 años que escribía cuentos en una libreta y soñaba con ser escritora, sin que nadie la mirara. Volví a la carta. Tu padre, él viene de una historia difícil. No sabe expresar. No sabe acompañar. Pero eso no es excusa. Yo debía protegerte. Y no lo hice.
Me duele más de lo que puedo decirte. No sé si algún día me perdonarás. No sé si merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que siempre has sido lo mejor de mí. Lo que nunca supe cuidar como debí. La carta no tenía firma. Solo una postdata, escrita más rápido, con trazo torpe. Te dejo esta carta aquí porque algún día, quizás, necesites saber la verdad. Que si fuiste querida. Que siempre lo serás. Me quedé allí sentada horas. El ruido de la casa se apagó. Ni siquiera bajé a cenar. No podía enfrentar sus caras. No todavía. A la mañana siguiente, salí a caminar. Caminé por las calles del barrio como si fuera una turista. Miré los balcones donde jugábamos de niñas, la panadería que ya no existía, la plaza donde una vez besé a alguien por primera vez. Todo parecía más pequeño. Más ajeno. Entré en una cafetería y pedí un café con leche. Saqué la carta del bolso y la leí de nuevo. Esta vez sin lágrimas. Esta vez con rabia. Porque sí, había amor en esas palabras. Pero también una cobardía dolorosa. ¿Por qué no me lo dijo cuando podía? ¿Por qué escribir una carta y esconderla, como si el amor tuviera que ser un secreto? Mi madre, esa figura siempre distante, siempre obediente a las normas no escritas de nuestra familia, había tenido en algún momento un atisbo de conciencia. Y aún así, lo guardó para sí. Volví a casa y la encontré en la cocina. Preparaba café. Me miró, sorprendida por mi presencia tan temprano. Tenemos que hablar, le dije, dejando la carta sobre la mesa. Ella la reconoció de inmediato. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Dónde? En el armario del pasillo. Entre papeles viejos. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? No respondió. Se sentó. Su rostro cambió. No había defensa, no había excusas. Solo agotamiento. Solo verdad. La escribí hace 3 años, dijo, al fin. Después de una discusión. Te habías encerrado en tu cuarto. Yo sentí que te perdía, que no sabía cómo hablarte sin que doliera. Pensé en dártela. Pero me dio miedo. Miedo de que no quisieras leerla. Miedo de que no fuera suficiente. ¿Y por eso la escondiste? ¿Por qué me rendí? Porque no supe cómo más amarte. Me senté frente a ella. Quise decir 1000 cosas. Que no era tan difícil. Que solo hacía falta estar. Escuchar. Preguntar. Pero me callé. ¿Tú sabías lo que papá dijo aquel día? Cuando volví por el pasaporte. Ella asintió con los ojos bajos. Sí. Lo escuché. Y no hice nada. Como tantas veces. ¿Y te parece poco? No, dijo, con lágrimas en los ojos. Me parece horrible. Me odio por ello. El silencio fue largo. El reloj de la pared marcaba cada segundo como una gota. Finalmente, me levanté. Me voy. Hoy mismo. No quiero pasar aquí la Navidad. Ella no intentó detenerme. Solo dijo. Llévate la carta. Es lo único que sé darte sin herirte más. Volví a Dublín esa misma noche. Llegué de madrugada. La habitación estaba fría, pero me sentí segura. Me senté frente al escritorio y, por primera vez en mucho tiempo, abrí el documento en blanco que tenía pendiente. El inicio de una novela. Algo que siempre pospuse. Escribí las primeras líneas con una certeza extraña. Hay palabras que no se dicen a tiempo, y hay silencios que marcan más que los gritos. Esta es la historia de una mujer que aprendió a no pedir permiso para existir. Y supe que, a partir de ahora, mi historia sería mía. Que el dolor heredado no sería mi herencia. Que mi voz, al fin, iba a sonar más fuerte que cualquier ausencia. Dublín me recibió con una calma helada. Las luces navideñas seguían colgadas en las calles, pero algo en el ambiente ya anunciaba el final de las fiestas.
Volver no fue fácil. No por el vuelo o el frío, sino porque sabía que, esta vez, ya no estaba huyendo, estaba eligiendo. Volví a mi habitación como quien regresa a un refugio. Dejé la mochila sobre la cama, encendí la estufa portátil, me serví una taza de té y colgué la carta de mi madre detrás del escritorio, clavada con una chincheta. No como homenaje, sino como recordatorio. Al día siguiente, fui a caminar por el Phoenix Park. Me senté en un banco y miré a los ciervos en la distancia, sin saber muy bien en qué estaba pensando. Todo lo que había vivido en las últimas semanas me parecía un sueño difuso, la frase de mi padre, la frialdad de Nuria, la confesión tardía de mi madre, y, al final, mi propio silencio rompiéndose. Pensé en escribirle a David, mi hermano, contarle lo que había pasado. Pero algo me detuvo. A veces, guardar lo vivido solo para una misma también es parte del proceso. Los días siguientes fueron rutinarios. Volví al trabajo, me puse al día con los correos, retomé una traducción que había dejado a medias. Mis compañeras italianas me recibieron con abrazos cálidos y preguntas sobre la Navidad. Solo les dije que había sido intensa. No mentí. Pasaban los días y yo empezaba a recuperar el ritmo, la concentración. Empecé a escribir casi todas las noches. Fragmentos sueltos, escenas que se parecían demasiado a mi vida como para no doler un poco. Aún no sabía si aquello sería una novela o solo una forma de ordenar mis pensamientos. Pero sentía que por fin estaba volcando todo lo que había callado. Y entonces, llegó la carta. Era una mañana gris, como tantas en Dublín. Al llegar a la residencia, la encargada me llamó desde recepción. Irene, ¿tienes correo? Vino por mensajería privada. Extrañada, tomé el sobre. No tenía remitente. Solo mi nombre, escrito con tinta azul. Subí a mi habitación, cerré la puerta y lo abrí con manos inquietas. Dentro había una hoja doblada y un billete de avión. El papel decía: no me atreví a hablarte aquella noche. Pero necesito verte. Hay cosas que no sabes. Cosas que pueden cambiar cómo recuerdas todo. Te espero. Si decides venir, sabré que estás lista para escucharme. Y abajo, solo una firma. Nuria. Estuve horas sentada frente a la carta, con el billete en la mano. Era para el fin de semana siguiente. Ida y vuelta. Valencia. Mi primer instinto fue romperlo. Después de todo lo que me dijo. Después de reír cuando oía cómo nuestros padres se deshacían de mí. Pero la curiosidad es una forma de herida. Y yo aún sangraba. Escribí un mensaje escueto. Recibí tu carta. No prometo nada. Ella respondió en minutos. Gracias por leerla. Solo eso ya significa más de lo que crees. Volé un sábado por la mañana. No avisé a nadie. Me hospedé en un hostal barato cerca del centro. Nuria me había citado en un café discreto, a media tarde. Cuando llegué, ya estaba allí. Abajo de un abrigo elegante, parecía más delgada. Más cansada. Nos saludamos con un gesto. Nada de abrazos. Gracias por venir, dijo. Dime lo que tengas que decir. Suspiró. Sacó una carpeta del bolso. La colocó sobre la mesa. Esto, son documentos. Correspondencia. Papeles que encontré, hace poco. No sabía si dártelos. Pero creo que mereces saberlo. Los miré sin tocarlos. ¿De qué se trata? De ti. Y de mamá. La miré, esperando. Cuando tú naciste, mamá pasó por una depresión profunda. No quería hablar de eso. Nunca. Papá se encargó de todo, médicos, pañales, decisiones. A mí me dijeron que tú habías sido una sorpresa. Yo tenía 7 años. Nadie me explicó nada. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con cómo creciste. Con cómo mamá se desconectó emocionalmente de ti.
Con cómo tú creciste creyendo que no merecías el mismo espacio. Yo, me di cuenta de eso tarde. Muy tarde. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué decirme esto? Porque encontré algo más. Algo que puede cambiar todo. Abrió la carpeta y me mostró una hoja doblada, con membrete de un despacho de abogados. Papá quiso ceder parte de la herencia hace 2 años. Dividir propiedades, dejar instrucciones. Pero en su testamento, hay algo que nadie sabe: tú fuiste designada como la heredera de la casa de la abuela. Completamente. Me congelé. ¿Qué estás diciendo? Que, pese a todo, papá, o mamá, no sé cuál de los dos lo hizo, te dejó algo. Algo que vale mucho más que la casa. Te dejó un lugar. Un reconocimiento. Tarde, torpe, pero real. Abrí la carpeta. Vi los documentos. Eran legítimos. La propiedad estaba a mi nombre. Registrada. Oficial. Sentí una mezcla de furia y tristeza. De sorpresa y vacío. ¿Y por qué me ocultasteis esto? Nuria bajó la mirada. Porque no me parecía justo. Porque pensé que tú no sabrías qué hacer con ello. Pero ahora sé que yo no sabía qué hacer con mi culpa. Nos quedamos en silencio. Y por primera vez, ella lloró. No lágrimas de escándalo. Lágrimas contenidas. Lágrimas viejas. Lo siento, dijo. Por todo. Por no haber estado. Por haberte juzgado. Por haber creído que eras menos solo porque no gritabas tu dolor. Volví al hostal con la carpeta bajo el brazo. No dormí. Me pasé la noche entera releyendo cada papel. Cada firma. Cada línea. Y al amanecer, supe que algo había cambiado. Quizás el perdón no era inmediato. Pero la verdad empezaba a tener su lugar. No dormí nada esa noche. Pasé horas en la cama del hostal con la carpeta abierta a mi lado, leyendo los documentos una y otra vez como si fueran parte de un examen del que dependiera mi vida. La propiedad de la casa de la abuela, completamente a mi nombre. La firma de mi padre, la del notario. Todo legal. Todo indiscutible. Y sin embargo, nadie me lo había dicho. No sabían cómo. O no querían. ¿Qué era peor? Al amanecer, salí a la calle sin destino. Caminé por el barrio viejo, por las plazas donde jugaba de niña, por las aceras donde había corrido detrás de David en bicicleta. Todo me resultaba familiar y extraño a la vez. Como una vida que hubiera sido mía y ajena al mismo tiempo. Cuando llegué frente a la casa de la abuela, sentí un nudo en el estómago. Era una casa antigua, de 2 plantas, con persianas verdes y una verja de hierro forjado que chirriaba al abrirse. Había estado cerrada desde que la abuela falleció, hacía más de 4 años. Nadie había querido venderla, aunque todos decían que estaba en lista de espera para ponerla en el mercado. Y ahora era mía. Saqué la llave que Nuria me había entregado la noche anterior. Entré. El aire estaba cargado de polvo y memoria. Olor a muebles cerrados, a libros viejos, a los domingos con croquetas caseras y leche con canela. Encendí la luz del recibidor. Funcionaba. Pasé de habitación en habitación como si caminara por un sueño. Todo seguía igual. La mesa de costura. El jarrón con flores secas. Las fotos en blanco y negro en la pared. Incluso la radio antigua sobre la estantería. Subí al desván. Siempre había tenido miedo de ese lugar de niña. Me parecía oscuro, lejano, lleno de cosas que no entendía. Empujé la puerta con esfuerzo. Crujió. Dentro, polvo. Cajas. Maletas viejas. Y una luz tenue que entraba por una claraboya sucia. Me senté en el suelo. Empecé a abrir cajas al azar. Cartas, manteles bordados, álbumes. Y en una de ellas, encontré un cuaderno de tapas marrones, atado con una cinta. Era de mi abuela. Lo abrí con cuidado.
La caligrafía temblorosa llenaba cada página. Eran notas, recuerdos, pensamientos. Irene siempre me ha recordado a mí. Callada, pero intensa. Observadora. Sensible. Se parece a como yo era antes de que la vida me obligara a endurecerme. Leí esas líneas y sentí un escalofrío. Nadie la ve como yo la veo. Todos creen que no necesita atención porque no la pide. Pero yo sé que lo que no se pide, a veces, es lo que más se necesita. Pasé páginas. Más recuerdos. Más frases que hablaban de mí, como si me hubiera estado esperando allí, entre las vigas y el polvo. Y entonces, algo más. Un sobre pequeño, dentro del cuaderno. Tenía mi nombre. Lo abrí con las manos temblorosas. Irene, si alguna vez lees esto, es porque el tiempo ha hecho su trabajo. Porque has encontrado lo que siempre fue tuyo. Esta casa, sí. Pero también tu historia. Tu fuerza. Tu voz. Te dejo este lugar no solo porque te pertenece por derecho. Te lo dejo porque aquí, quizás, puedas construir el hogar que yo no supe darte en vida. Porque tú sabrás qué hacer con el silencio. Tú sabrás romperlo. Lloré. Lloré con la frente sobre mis rodillas, con los puños apretados, con la garganta cerrada. Lloré por la niña que fui, por la mujer que soy, por todas las veces que sentí que no era suficiente. Por todos los «te quiero» que no llegaron. Por todos los abrazos que no existieron. Por todo lo que se había estado allí, en secreto, esperando ser encontrado. Pasé el resto del día limpiando. Abrí ventanas. Sacudí alfombras. Dejé entrar el aire. Como si con cada rincón que despejaba, despejara también una parte de mí. Y al caer la noche, supe lo que tenía que hacer. Volví al hostal, recogí mis cosas y me instalé en la casa de la abuela. No era cómoda todavía. Ni cálida. Pero era mía. Días después, llamé a David. Le conté todo. Lo de la herencia, lo de la carta, lo de Nuria. Guardó silencio unos segundos. Siempre supe que había algo raro, me dijo. Nunca entendí por qué te trataban así. Pero tampoco supe cómo ayudarte. Me dolía, pero me callé. Lo siento. Ya no importa, David. Lo importante es lo que hagamos ahora. ¿Y qué vas a hacer? Miré alrededor. El desván, las paredes, las cajas aún por abrir. Voy a quedarme. Y voy a escribir. Aquí, donde por fin nadie me dice que no puedo. Así comenzó una nueva etapa. Vivía sola. Traducía desde casa. Y cada noche, escribía en mi novela. Cada palabra era una forma de decir, estoy aquí. Existo. No me fui. No me borraron. Y poco a poco, la casa dejó de ser un museo y empezó a ser un lugar lleno de vida. Planté lavanda en la ventana. Puse música por las mañanas. Aprendí a cocinar como la abuela. Y, sin querer, empecé a perdonar. No con palabras, sino con actos. Porque construir también es una forma de sanar. La casa de mi abuela dejó, poco a poco, de ser un lugar atrapado en el tiempo. Ya no maldecía el viento que se colaba por las ventanas mal selladas. Empecé a respirar más hondo, a preparar café fresco por las mañanas, a sentarme junto a la ventana desde donde se veía un parque infantil siempre vacío, y a leer sin sentir miedo de ese silencio. Una tarde, oí un golpe suave en la puerta. Eran las italianas de la editorial, que venían con panetone y buenas noticias. Me habían recomendado para un proyecto de traducción con una pequeña editorial literaria en Lisboa. Les hablé de la casa, de las cartas que había encontrado, de esa sensación de reconstrucción que sentía por dentro. Me miraron con ternura, con una sonrisa sincera que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, completa. La vida empezó a fluir. Traducciones mejor pagadas. El manuscrito de mi libro avanzaba, era mi forma de decirle al mundo, y a mí misma, aquí estoy.
comencé a frecuentar cafés del barrio, a dar clases particulares de inglés, a conocer gente que nada sabía de mi historia pero que me hablaban como si siempre hubiera estado ahí. Y entonces, apareció una visita inesperada. Nuria. Volvió una tarde, sin aviso. Tocó el timbre y, al abrirle, vi que traía una bolsa con algo envuelto en tela. Dentro, había un pequeño conjunto de objetos antiguos, un medallón con una foto de la abuela, que había sido de mi madre, un puñado de postales que la abuela me escribió cuando yo era niña pero que nunca me envió, y una nueva carta. Sentí que podía romperme. Pero no lo hice. Respiré hondo. Esto lo guardé, dijo Nuria, con voz baja. No sabía si debía dártelo. Pero pensé que te ayudaría a entender por qué mamá se apagó un poco. Y por qué la distancia no siempre es olvido. La nueva carta era diferente. Contaba algo que nunca imaginé, la infancia dura de nuestra abuela, la pérdida de un hijo recién nacido, una tristeza tan profunda que la dejó vacía durante años. Y su forma silenciosa de transmitir amor, a quienes no lo pedían en voz alta. Era una especie de mapa emocional, y conducía directamente hacia mí. Sentí como si me arrancaran un peso del pecho. Mi abuela no me había elegido por lástima o por compasión. Me eligió porque comprendía lo que era vivir callando, esperando, soñando sin testigos. Me había visto sin que yo lo supiera. Y todo, de pronto, encajaba. Nuria y yo nos quedamos hablando durante horas. Por primera vez, sin máscaras. Ella me habló de sus miedos, de cómo siempre sintió que debía protegerme, pero nunca supo cómo hacerlo. Yo le conté dónde estaba ahora, en esta casa, escribiendo, traduciendo, reaprendiendo a quererme, empezando a vivir sin pedir disculpas por existir. Aquella noche, dormí con el medallón bajo la almohada. Por primera vez, la casa no me parecía prestada. Se sentía realmente mía. Días después, empezaron a llegar nuevas visitas inesperadas. Una editora portuguesa me invitó a participar en un proyecto colaborativo. Un grupo de jóvenes lectores me pidió leer fragmentos de mi manuscrito. Conversábamos, traducía lo que podía, compartíamos lecturas, y yo escribía como si estuviera cosiendo mi historia con palabras nuevas. La casa, silenciosa durante tanto tiempo, empezó a vibrar. A resonar. A vivir. La madre que un día me elogió en una carta escondida, ahora vivía, de forma indirecta, en todo lo que yo creaba. Y eso, sin buscarlo, era una forma de redención. Una mañana fría de marzo, escuché el sonido de un coche que se detenía frente a la casa. Me acerqué a la ventana del pasillo y, en el reflejo del cristal, vi dos siluetas, mi madre y mi padre. Sentí un golpe seco en el pecho. El corazón retumbaba como un tambor mientras caminaba hacia la puerta. Abrí. No dijeron nada. Entraron en silencio, observando cada rincón. Recorrieron los pasillos con una mezcla de asombro y melancolía. El suelo de parquet que restauré, el sofá con nuevas fundas, los textos encuadernados sobre la mesa del comedor. Me senté. Ellos también. Durante largos segundos, nadie habló. Estamos, impresionados, dijo mi padre, con una voz que no recordaba tan suave. Mi madre soltó un suspiro largo, como si llevara años aguantándolo. Nunca me di cuenta de lo fuerte que eras. De lo que podías construir. Lo siento, Irene. Los miré. No había rabia. Tampoco había perdón inmediato. Pero había presencia. Y en ese instante, supe que no necesitaba más que eso. Que a veces no se trata de cerrar las heridas con palabras, sino con actos. Con estar. Con ver. Allí, en la casa que heredé de una mujer que también vivió callando, entendí que la reconciliación, si llega, no lo hace con fuegos artificiales. Llega en los silencios compartidos. En los cafés sin palabras. En los libros abiertos. Y en esa certeza íntima y profunda de que, finalmente, ya no tengo que demostrarle nada a nadie para saber que, con todo, existo. La casa de la abuela ya no olía a abandono. Había aroma a café recién molido, lavanda en los alféizares, papel de los manuscritos revisados sobre la mesa. Y sobre todo, había vida.
Ese día, tras la primera visita de mis padres, salí al mediodía al mercado del barrio. Quería comprar pan, queso, cosas pequeñas. Con calma. Me saludaron algunas vecinas que recordaban a mi abuela. Me preguntaron cómo estaba. Sonreí de verdad. Volví con las compras y me encontré con una nota sobre la mesa. Hay alguien que quiere conocerte. Mañana a las 5. Sin prisas. Mamá. Mi pecho latió fuerte. Llevaba semanas corriendo hacia adelante. Pero sabía que había llegado el momento de ir hacia atrás. Cuando llegó la tarde, se presentó en la puerta con un abrigo gris, mirando la casa como quien entra en un teatro vacío y siente que, de pronto, hay público. ¿Quieres entrar? Asintió. Entramos sin hablar. Me siguió hasta el salón. Se sentó con las manos juntas. He estado pensando mucho, empezó. Te fallé. No supe ver. No supe decir. Pero desde aquella vez que te leí en ese manuscrito, desde que vi la casa transformarse, supe que eras algo que latía. Me dio un silencioso manuscrito. Es el tuyo, Irene. Lo leí. No entiendo todo. Pero sé que es importante. Quiero que lo termines. Sentí que la garganta se me apretaba. Tomé el manuscrito, lo abracé como si fuera una flor rota. Gracias. ¿Puedo quedarme una temporada? Dijo al fin. ¿Aquí? ¿Contigo? No dije nada. Ella tampoco. Cerramos los ojos. Estábamos juntas. Sin palabras. Algún día encontraríamos las que nos faltan. Pasaron los meses. No volvimos atrás. Ahora cocinábamos juntas. Caminábamos en silencio por el parque. Leía en la ventana y ella me llevaba té con miel. Reconciliación, entendí, no es olvido. Es presencia. Un día recibí un paquete. Era de París. Una pequeña editorial me invitaba a una residencia para escribir y trabajar con jóvenes traductores internacionales. Miré a mi alrededor. La casa, los manuscritos, la mesa de costura, el libro que estaba tomando forma. Y entendí que podía marcharme. No, huyendo. Sino llevando todo conmigo. Sonreí. Nunca me había sentido tan ligera. Aceptar la propuesta de la editorial francesa fue una decisión rápida, pero no improvisada. Era un paso que ya estaba construyéndose desde hacía meses, en cada palabra que escribía, en cada silencio compartido con mi madre, en cada taza de café que tomábamos en el porche mirando cómo el tiempo, por fin, pasaba sin herirnos. La residencia en París duraría 3 meses. Iba a trabajar con jóvenes traductores, ayudar a desarrollar nuevos proyectos, y al mismo tiempo, terminar mi novela. Una novela que, sin buscarlo, se había convertido en el mapa de mi transformación. Cuando le conté la noticia a mi madre, no dijo nada al principio. Solo me miró con los ojos húmedos y asintió. Siempre supe que te irías. Solo, esta vez no quiero que te vayas sin saber que te voy a echar de menos. Nos abrazamos largo, apretado. Como si por fin entendiéramos que el amor no se mide en presencia constante, sino en lo que dejamos en el otro cuando partimos. El viaje a París fue tranquilo. El tren atravesó paisajes que nunca había visto, colinas suaves, pueblos minúsculos, estaciones llenas de flores. Llevaba conmigo 2 maletas, una con ropa, la otra con libros, papeles, cuadernos y una pequeña caja de madera con el medallón de la abuela. El apartamento que me asignaron era modesto pero encantador. Ventanas grandes, paredes blancas, una mesa de madera gastada perfecta para escribir. Me instalé como quien sabe que estará poco tiempo pero quiere dejar una huella. Las semanas pasaron con ritmo suave. Por las mañanas, talleres de traducción con jóvenes entusiastas. Por las tardes, escritura. Por las noches, caminatas por el Sena o lecturas en cafés escondidos. Me sentía parte de algo, conectada con una versión de mí misma que nunca imaginé, una Irene plena, sin cargas, sin necesidad de probar nada. La novela crecía.
Se convirtió en algo más grande de lo que esperaba. No solo era mi historia. Era la historia de muchas. De hijas no vistas, de madres rotas, de casas silenciosas llenas de secretos que, al final, se convertían en lugares seguros. Y entonces, ocurrió algo que no esperaba. Un editor francés, invitado a uno de los talleres, me pidió leer algunos fragmentos. Se los envié sin mucha expectativa. 2 semanas después, me escribió. Tu voz es única. Cruda, íntima, poderosa. Me gustaría traducir este libro. Publicarlo aquí, en Francia. Me quedé en silencio frente al mensaje. Mi corazón latía como en aquella madrugada en Dublín, cuando abrí la carta de mi madre por primera vez. Respondí que sí. Volví a Valencia a finales de junio. El calor era denso, seco, familiar. Cuando entré a la casa, mi madre estaba en el jardín. Había sembrado flores nuevas. Lavandas. Rosas. Un pequeño limonero. La casa ya no era solo un lugar lleno de memorias, era una promesa cumplida. ¿Volviste para quedarte? Preguntó. No. Volví para compartir lo que soy. Le mostré el correo del editor, el contrato preliminar, la traducción al francés del título que había elegido, la casa donde no me vieron, pero me quedé. Ella lo leyó en silencio. Después levantó la vista y dijo. Entonces ahora sí, puedo decir que te veo. Y fue suficiente. Abrí las ventanas de la casa. Puse música. Serví 2 tazas de té. Una para mí, otra para la abuela. Dejé el medallón sobre la mesa como un testigo invisible de todo lo que habíamos construido. Porque la casa ya no era herencia. Era elección. Y mi historia, por fin, no era un susurro entre papeles olvidados. Era un libro. Era una vida. Era mía. Nunca imaginé que un día sostendría un libro con mi historia entre las manos. Mucho menos que ese libro no llevaría mi nombre en la portada. Fue idea del editor francés. Tu historia es poderosa, me dijo, pero quizás lo más fuerte sea dejar que hable por sí sola, sin que te pongas frente a ella. Al principio, dudé. ¿Por qué ocultarme si al fin me sentía capaz de sostener mi verdad? Pero luego entendí, usar un seudónimo no era esconderme. Era permitir que la historia tuviera vida propia, sin los prejuicios que a veces vienen con un rostro, un apellido, una biografía. El libro salió a la venta en septiembre. Se titulaba La casa donde nunca me vieron. La editorial organizó una pequeña presentación en París, en una librería de techos bajos y estanterías infinitas. Había más gente de la que esperaba. Algunos sabían quién era yo, otros solo venían por curiosidad. Me senté en una de las últimas filas, observando desde la sombra cómo una actriz local leía fragmentos en voz alta. Cuando terminó, hubo silencio. Un silencio que no pesaba, era contemplativo. Luego, vinieron los aplausos. Alguien me miró desde el fondo de la sala con ojos enrojecidos. Otra mujer se me acercó y susurró, gracias. No sabía que alguien más había sentido lo mismo. Y en ese instante supe que había hecho lo correcto. Volví a Valencia unos días después. La casa seguía en pie, firme, con olor a pan tostado y a ropa secándose al sol. Mi madre me esperaba en el jardín. Estaba regando las plantas. Había plantado lavandas nuevas. Me abrazó con fuerza. No hablamos del libro. No hizo falta. Durante las semanas siguientes, la vida volvió a tener un ritmo pausado. Corregía traducciones por las mañanas, escribía por las tardes, cocinábamos juntas al anochecer. Algunas veces, salíamos a caminar sin decir palabra. La convivencia con mi madre se había convertido en una danza silenciosa de respeto y compañía. Pero una mañana, recibí un correo inesperado. Era del Ayuntamiento de Valencia. Me invitaban a participar en una mesa redonda sobre memoria, mujeres y narrativa personal. Al parecer, alguien había recomendado mi libro sin saber que era mío. En el correo hablaban de una autora cuya voz anónima había tocado profundamente a cientos de lectoras.
Me reí. No por burla, sino por incredulidad. Pensé mucho en si debía aceptar. Parte de mí quería seguir en el anonimato. Otra parte, más profunda, sentía que quizás era momento de ponerle rostro a esa voz. Hablé con mi madre esa noche. ¿Y tú qué quieres hacer?, preguntó ella, mientras doblaba servilletas. No lo sé. Pero hay una parte de mí que siente que si no voy, me estaré traicionando. Ella asintió. Entonces ve. No para mostrarte, sino para encontrarte con las que también necesitan escucharte. La mesa redonda fue en un auditorio pequeño del Centro Cultural. El mismo donde, años atrás, asistí a una obra de teatro escolar y me sentí invisible entre el público. Esta vez, era distinta. Subí al escenario con paso tembloroso pero firme. Había otras 3 escritoras, todas mayores que yo. Cuando me presentaron, lo hicieron con el seudónimo. Yo tomé el micrófono y, por primera vez en público, lo dije en voz alta. Mi nombre es Irene Gálvez. Y esta historia, aunque firmada bajo otro nombre, es mía. El silencio fue inmediato. Luego vino un aplauso. Un aplauso cálido, sin euforia. Como si alguien acabara de encontrar una pieza que faltaba. Durante la conversación, me hicieron preguntas sobre el proceso de escritura, sobre cómo había construido esa narradora silenciosa, cómo había transformado el dolor en palabras. Respondí con sinceridad. Conté cosas que nunca había dicho en voz alta. Sobre mi infancia, sobre la casa, sobre las frases que me rompieron, sobre los silencios que me moldearon. Y luego, una mujer del público levantó la mano. ¿Crees que una puede sanar del todo? La miré. No lo sé. Pero creo que podemos aprender a vivir con nuestras cicatrices sin que nos duelan. A veces, incluso, nos hacen más sensibles a la belleza. Después del evento, muchas personas se me acercaron. Algunas para felicitarme. Otras, para compartir sus propias historias. Una mujer me abrazó en silencio. Otra me dejó una carta doblada. Decía, gracias por escribir lo que yo nunca pude decir. Volví a casa esa noche con el corazón lleno. Mi madre me esperaba con sopa caliente. Nos sentamos en la cocina, como 2 cómplices. ¿Cómo fue? Hermoso. Doloroso. Liberador. Estoy orgullosa de ti, Irene. No por lo que escribiste, sino por lo que lograste transformar. Sonreí. Pensé en la Irene que volvió del aeropuerto con el pasaporte en la mano y una frase clavada en el pecho: por fin nos vamos a deshacer de ella. ¡Qué ironía! La que se iba, volvió. Y la que nadie quiso ver, se convirtió en faro para otras. Pero aún quedaba algo por hacer. Algo que me acompañaba desde el desván. Una caja antigua, con fotografías, postales sin enviar y un cuaderno de tapas desgastadas. Era de mi abuela. Lo había encontrado meses atrás, pero aún no lo había abierto del todo. Esa noche, lo abrí. Dentro había páginas escritas con tinta corrida. Reflexiones. Recuerdos. Una en particular me hizo estremecer. Mi miedo más profundo no es que Irene se vaya. Es que, al quedarse, desaparezca sin que nadie la vea. Pero ella tiene una luz que no sabe que posee. Algún día la usará. Y entonces sabré que todo valió la pena. Lloré. No con tristeza. Con alivio. Porque finalmente, alguien me había visto. Y ahora, yo también me veía. Dicen que cerrar una historia no es lo mismo que terminarla. Y ahora lo entiendo. Después de la presentación en el Centro Cultural, de las cartas que me llegaron, de los mensajes, de las mujeres que me miraron con ojos húmedos y me dijeron, gracias por escribirnos a todas, empecé a sentir que algo dentro de mí se acomodaba. Como si cada parte rota hubiese encontrado su lugar, no para desaparecer, sino para formar algo nuevo. Pero quedaba un cierre pendiente. La casa. No porque ya no la quisiera. Al contrario. Era mi hogar. Pero algo dentro de mí me decía que había cumplido su misión.
Que ya no necesitaba protegerme, esconderme entre sus muros para sanar. Que ahora podía ser algo más. Una tarde, mientras regaba las plantas del pequeño jardín, se me acercó Teresa, una vecina jubilada que siempre pasaba con su bastón y sus saludos cariñosos. ¿Has pensado en hacer algo con esta casa?, me preguntó. Es tan bonita, tan llena de vida. La miré. Y la idea me golpeó con una claridad que me asustó. Los meses siguientes fueron una locura. Reformas. Licencias. Papeles. Pero también emoción, planes, ilusión. Decidí convertir la casa de la abuela en una residencia literaria. Un espacio para escritoras. Para mujeres que, como yo, tuvieran historias por contar, heridas por nombrar, silencios que romper. Un lugar donde pudieran quedarse una temporada, escribir, leer, hablar o simplemente estar. La llamé Casa Clara. En honor a mi abuela. Y porque, Clara, era también lo que yo quería que fuera esta nueva etapa, luminosa, sincera, abierta. Mi madre fue la primera en ayudar. Pintó una de las habitaciones. Donó muebles. Me acompañó a reuniones con el ayuntamiento. David me ayudó con los trámites. Nuria, incluso, escribió una carta de recomendación para el proyecto. Fue como si, sin buscarlo, todos encontraran una manera de redimirse. El día de la inauguración, vinieron mujeres de diferentes partes del país. Algunas eran jóvenes con novelas en proceso. Otras, mayores que recién se animaban a escribir por primera vez. Todas cargaban con algo. Dolor. Memoria. Esperanza. Les di la bienvenida con voz temblorosa. Esta casa fue, alguna vez, un lugar de silencios, les dije. Hoy es un espacio para nombrarnos. Para escribir lo que nos arde. Para no callarnos más. Hubo aplausos. Lágrimas. Risas. Y yo, en medio de todo, sentí algo que no conocía, paz. Las semanas pasaban. Las residentes iban y venían. Algunos textos se publicaban. Otros no. Pero eso no importaba. Lo importante era el proceso. La compañía. Las charlas al atardecer. Las lecturas compartidas. El olor a café por las mañanas. Un día, mientras ordenaba libros en la pequeña biblioteca que armamos en el salón, encontré un cuaderno con tapa roja. Una de las escritoras lo había dejado olvidado. Lo abrí por curiosidad, con cuidado. En la primera página decía: Gracias, Irene. Esta casa me devolvió la voz. Y tú, sin saberlo, me enseñaste a nombrar mi historia sin miedo. Cerré el cuaderno con una sonrisa. Sí. Era eso. Todo esto había valido la pena. En diciembre, recibí una carta por correo postal. Era de una joven de 20 años, de un pueblo que no conocía. Había leído mi libro en una biblioteca pública. No sabía que la autora vivía tan cerca. Me hiciste sentir que no estoy sola. Que lo que me pasó no me define. Que aún puedo contar mi historia. Esa noche, me senté frente al escritorio y comencé a escribir una nueva novela. No era sobre mí. Era sobre todas. Sobre lo que cargamos. Sobre lo que soltamos. Sobre lo que, a pesar de todo, elegimos construir. Hoy, la casa sigue abierta. Hay talleres, lecturas, cafés literarios. Hay mujeres que vienen con miedo y se van con fuego. Hay niñas que cruzan el jardín para leer libros de poesía. Hay madres que escriben cartas a sus hijas, como alguna vez deseé que mi madre hiciera conmigo. Y yo, Irene Gálvez, ya no me escondo. No para huir. No por miedo. Sino porque entendí que ser vista no depende de los ojos ajenos. Depende de cuánto estamos dispuestas a mostrarnos. Gracias por acompañarme. Esta fue mi historia. O quizás, fue la tuya también.